Cada vez- Muy buenas tardes, doctor Pajuelo. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el tema los pueblos indígenas ante la globalización para darles a entender a este salón sobre el fenómeno de la globalización y cómo los pueblos indígenas, ya sea del Perú y de la región de América Latina, se interrelacionan. A continuación, le voy a dar el paso a mi compañera Camila Espinosa para que pueda dar inicio al contenido de la exposición. Muchas gracias. Ok, desde el siglo pasado y gracias al Internet, el mundo ha experimentado una mega difusión de información, así genera una red de comunicación internacional donde se han abierto las puertas tanto económico, social, cultural, entre otras, entre naciones en todo el mundo. Este fenómeno le ha abierto las puertas para poder generar intercambios económicos, generando negocios internacionales, rompiendo barreras lingüísticas y siendo la mejor aliada en la dispersión de derechos humanos al alcance de un clic. Sin embargo, esto ha hecho que las minorías de nuestro país se vean en desventaja contra estos avances eh, globales, que son estos pueblos indígenas ubicados en las zonas más remotas de nuestro país. Existen 55 pueblos indígenas, 4 de estos están en los Andes y el resto están en el Amazonas, hablando alrededor de 40 lenguas y siendo casi 1 millón de peruanos. Estos pueblos mantienen tradiciones, lenguaje y economía y cultura libre de los avances del mundo, estancadas en el tiempo. Debido a esto, mantienen una identidad única que podría ser, que podría ser puesta en riesgo debido a la globalización. La globalización en nuestro país ha hecho que tengamos una mejor calidad de vida, nos ha ayudado a desarrollarnos, a tener una mejor educación y a tener una relevancia internacional. A pesar de ello, nuestros pueblos indígenas no gozan de esos avances y no se han visto beneficiados de ellos. Muchos de ellos siguen en condiciones de extrema pobreza debido a su falta de educación, a la salud, a las oportunidades, entre otros. Estos pueblos han sido olvidados por nuestro Estado, discriminándolos por ser una minoría no visualizada, siendo estos no integrados a la sociedad y discriminándolos por su cultura y lenguaje. El Estado, en una forma de integrarlos y que se adapten a nuestra sociedad, han querido que se renuncien a esta identidad de tantos siglos y de tantas tradiciones. Sin embargo, debemos verlo de la otra forma. ¿Cómo hacemos para que la globalización sea esto, de esparce estos saberes del mundo? ¿Cómo adaptamos la globalización a las necesidades de estos pueblos? ¿Qué proceso debemos seguir para que esto pueda ocurrir? Y sobre cuáles serían las posibles soluciones a esta problemática. Le doy el pase a mi compañero Alex. Muchas gracias, compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a comenzar hablando sobre el desarrollo. Como punto número uno tenemos a los pueblos indígenas peruanos y la globalización internacional. Bueno, cuando hablamos de las poblaciones indígenas y la sociedad en general, podemos decir que el Perú se encuentra ajeno a los estados multiculturales y la globalización de la ciudadanía diferenciada, ¿no? Los pueblos indígenas han tenido un mayor acceso a la opinión pública, como también tiene participación en espacios estatales de consulta sobre la administración de sus territorios. También tiene la capacidad de influencia en la elaboración de las leyes que les afectan y tienen presencia también de la influencia en la elaboración de las empresas, ¿no? De las industrias extractivas. Sin embargo, estos son casos aislados que no evidencian los políticos nacionales con el tiempo ni hacen mayores cambios. También podemos decir que en el Perú los indígenas ocupan los niveles más bajos, ¿no? En los índices de la pobreza, de la salud, etc. Según datos proporcionados por el INEI, el Perú, desde el 2001 en adelante, cada
Bueno, 7 de cada 10 personas en hogares liderados por indígenas son pobres, ¿no? Siendo el 48% de los pobres extremos indígenas, en un país que en el 54% de la población se encuentra bajo esta condición, ¿no? Igualmente, en materia de educación, los indígenas tienen casi el 40% más de probabilidad de haber alcanzado solo la primaria. Le doy el pase a mi compañera. Muchas gracias, compañero Alex. Y bien, antes de seguir continuando, hay que tener en cuenta en sí qué se entiende por globalización y qué debe entenderse también por persona indígena. La globalización es el fenómeno por el cual el mundo empieza a desarrollarse, ya sea en cuanto a ciencia, tecnología, economías, eventos sociales, en el cual implica de que todo el mundo avance en conjunto. Y por indígena debe entenderse, en palabras de la ONU, a aquellas personas que provienen o son descendientes de personas habitantes propiamente naturales de una base geográfica desde antes de la conquista española. Ahora, con el tema de la globalización, que tiene que ver de que exclusivamente, como claro, lo habían comentado mis compañeros, con el pasar del tiempo, el mundo ha ido desarrollándose, pero se ha olvidado de este sector que proviene o que guarda mucho su cosmovisión, es decir, que guarda en sí las costumbres de sus antepasados y que aún viven en su pasado. El principal problema entre la globalización y las características que tienen los pueblos indígenas es la siguiente, es que para ambos bandos el sector o la palabra riqueza es muy diferente. Por ejemplo, para el lado occidental, digámosle de esta manera, a la guerra los conquistadores que nos han trasladado hasta nuestros días, lo que tenían sus costumbres de cambio y riqueza, es el tener bastante dinero como producto de una explotación de alguna materia prima. Es decir, por ejemplo, hay alguna empresa de ventas, una empresa de cuero, se tiene que explotar de algo. En cambio, con los pueblos indígenas no ocurre lo mismo. Los pueblos indígenas mantienen costumbres ancestrales basadas en la reciprocidad. Y para ellos, riqueza es en cuanto a tener una naturaleza que les pueda satisfacer sus necesidades sin necesidad de sobreexplotarlas. Es decir, para ellos, con que sea la familia, estén los recursos a su alcance, y estos puedan seguir siendo cuidados al igual que su fauna, es riqueza. En cambio, es muy distinto con lo de nosotros. Es por eso que yendo no podríamos ir a la par. Eso se ha visto más que todo reflejado como antecedentes en el siglo XVIII, cuando se empezó con la primera revolución industrial, que se empezó con las máquinas a vapor y, claro, a sobreexplotar materias primas, pero cada vez que se avanzaba, se dejaba de lado a esta sección. Por lo que, trasladándonos hasta estas fechas, hay un fuerte problema de identificación cultural porque estos pueblos indígenas creen, por lo mismo de que están siendo excluidos y marginados, que no pertenecen a una nación en la que, cuales en sí ellos son originarios. Y sumándole a ello, pues que el Estado tampoco trabaja en poder empoderarlos, a no ser que solamente sea en el sector económico turístico, es decir, que los tienen como una atracción turística, es que se sienten de alguna u otra manera utilizados y no se puede avanzar a la par sin poder respetar las cosmovisiones que ellos tienen. A continuación le doy el pase a mi compañera Ariana. Bien, es importante tocar el tema de los derechos humanos como un requisito necesario para la inserción de lo que es los pueblos indígenas ante la globalización. La globalización está caracterizada por la interconexión de culturas, economías, sociedades a nivel mundial. Esto ha contraído consigo tanto oportunidades como desafíos. E igualmente ha traído beneficios económicos, avances tecnológicos, pero también esto ha tenido como consecuencia las pérdidas de tierras, la explotación de recursos naturales, la marginación económica y la erosión cultural.
Es así que en este contexto, la protección y la promoción de los derechos humanos es un requisito fundamental para asegurar una inserción plena y justa de los pueblos indígenas ante una globalización. En América Latina subsisten aún pueblos indígenas cuyos derechos humanos han sido negados, imponiéndoseles patrones racistas. La pretensión de apartarlos de sus orígenes e historias, todo ello bajo un supuesto de asimilarlos a una cultura nacional y cambiar su identidad particular. Un claro ejemplo es que a raíz de la llegada de los europeos, los indígenas comenzaron a padecer la imposición de una cultura ajena a ellos, como son lo que son sus costumbres, se le impusieron modelos socioeconómicos que van en contra de sus ideologías y se les confinó en lugares alejados de la selva, desiertos, sierras. Es así que esto conllevó a un genocidio de una gran parte de la población indígena, cuya población fue exterminada parcialmente, además de generar la destrucción de además de generar la destrucción de la producción cultural, social y económica de muchos otros países. Asimismo, las naciones latinoamericanas han sido enriquecidas por las diversas contribuciones que en aspectos artísticos, económicos, sociales, han realizado estos pueblos indígenas. Sin embargo, dichas aportaciones nunca han sido valoradas adecuadamente y tampoco se les ha dado el reconocimiento a sus derechos fundamentales que toda persona debería tener. Es así que la importancia de estos derechos para lograr una incorporación ante una globalización es en base al ideal de que los derechos humanos se basan en un conjunto de facultades, libertades, prerrogativas que tiene cada persona. Además de la edad cultural que es la humanidad, estas habilidades, conocimientos que pueden aportar estas poblaciones, como ya se ha mencionado, en cuál son utilizadas creaciones de ellos, pero no se les ha dado un reconocimiento como tal. Es así que la globalización a menudo impone un proceso homogeneizador que amenaza la supervivencia de estas culturas y la protección de los derechos culturales, incluso el derecho de la autodeterminación cultural. Es esencial que para preservar la riqueza de las tradiciones indígenas en un mundo globalizado se respete los derechos de todas estas poblaciones. Asimismo, los territorios indígenas son fundamentales para cada uno de ellos en lo que es su identidad, y lo cual es rechazado o son rechazados, marginados ante la sociedad actualmente. Incluso se podría llegar a decir que discriminados. Por otro lado, respecto a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan su vida, es un principio central de los derechos humanos que la globalización requiere mecanismos que aseguren que se consulte previamente a los indígenas por los proyectos que se vayan a utilizar, de sea o no de creación o aportación de estas comunidades, reconociéndoles sus habilidades y conocimientos tradicionales. Por lo cual, consideramos que es necesario la capacitación de las poblaciones indígenas, la cual les permita organizarse para que puedan establecer negociaciones en condiciones de igualdad, lo cual conlleva a que se preparen para ser intermediarios y hacer escuchar su voz en otras comunidades o incluso en el exterior. Asimismo, debe promoverse la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el cual debe ser apoyado por el Estado. Además que la población latinoamericana debe apoyar esto, ya que si bien es cierto que se pueden obtener beneficios producto de una globalización, es necesario que el Estado intervenga en forma de salvaguardar los derechos humanos de todos, incluyendo así estas poblaciones que son marginadas.
lo cual conlleva el reconocimiento de intervenir en la conformación de los planes y programas que se desarrollen en las comunidades indígenas de cada uno de los países de América Latina y las decisiones nacionales. Le doy paso a mi compañera. Bueno, respecto a los pueblos indígenas ante la globalización y las posibles soluciones que éste pueda tener, ya sean como ventajas y desventajas y los conflictos de estos, es que los pueblos indígenas a la fecha se tiene como información que son 55 pueblos indígenas que existen en nuestro país. Muy aparte de eso, debemos de considerar que nuestro país es un país pluricultural y multicultural. Aparte de ello, estos pueblos indígenas tradicionalmente se han adaptado a su desarrollo de identidad y su cultura. Además que las personas de estos pueblos indígenas tienen muchos conocimientos respecto al tema de sus recursos naturales que los rodean y cuentan con técnicas muy complejas para poder gestionar su hábitat de manera sostenible. Ahora, si bien es cierto, en el tema de las ventajas ante la globalización, una de ellas es el intercambio cultural, donde la comunicación permite el intercambio cultural y se debe considerar que dentro de ello, tanto en el ámbito de las ideas como en el económico, este hecho plantea retos y debates, pero la multiculturalidad es una realidad de los países avanzados. Los grandes países que nos rodean tienen una propia cultura y que es única, así como también nosotros la tenemos. Y debemos considerar que nuestro país es pluricultural y tiene una diversidad que hace que sea especial, en el sentido de que éste se siga manteniendo y poder culturizar así a nuevas generaciones que están por venir. Muy aparte de ello, una de las principales desventajas de la globalización es la pérdida de la identidad nacional, ya que esta es una desventaja muy penosa. También tenemos que tener en consideración que es un peligro de pérdida de identidad nacional, ya que las sociedades cada vez que se aparecen más entre sí, con los mismos gustos y culturas, asimismo la actualización de la moda, puede ser que este sea parte de esta desventaja. ¿No? Entre paréntesis, hay que considerar el tema de la moda. La identidad nacional es muy importante y más aún donde nos damos cuenta que se está perdiendo el tema de su cultura y sus costumbres. Y lo que preocupa generalmente es que este cambio se lleve en todos los países eh, y cambien el estilo de vida y las costumbres que puedan tener los pueblos indígenas. A continuación con mi compañera. Muchas gracias. A ver, podemos concluir que si bien el Estado peruano tiene el deber de dar protección a estos pueblos, que son poblaciones minoritarias y vulnerables, no se ha evidenciado que hayan políticas fuertes en las cuales se busque su inclusión social, a su desarrollo y a su visualización. Más bien se encuentran en zonas de extrema pobreza y que en su mayoría no alcanzan ni una educación completa, ni oportunidades para perseguir ni una educación superior. Sin embargo, este no sería su problema principal, sino más bien que no se les discrimina por su etnicidad, sino más bien por la ubicación y debido a que sus mismos gobiernos regionales son desinteresados y hace que haya una falta de financiamiento para su desarrollo y debido la centralización del Estado. El proceso de inclusión de los pueblos es bajo y entonces no buscan un plan que busque el crecimiento ni sus necesidades. Si bien la globalización ha sido ventajosa para nuestro país en muchos aspectos, no ha sido el caso de la minoría, donde no ha habido ninguna protección ni promoción de sus derechos. Más bien, se ha buscado estandarizar nuestra cultura, tratar de erradicar esta cultura diferente, eliminar nuestra pluriculturalidad. Por lo que, si a pesar de que la globalización ha sido una ventaja en grandes aspectos, para culturas pequeñas ha sido una de sus más grandes amenazas, debido a que se busca erradicar su identidad y su cultura. Ahora, la comunicación y la búsqueda de un trabajo en conjunto con los pueblos y crearían un plan de trabajo que de verdad ayude su crecimiento y su integración hacia nuestras sociedades,
garantizándoles una mejor calidad de vida y así promover nuestra pluriculturalidad y así promoviendo nuestra cultura peruana. Muchas gracias y que tengan un buen día.